Saludos, licenciada. Espero se encuentre muy bien. En este momento procedo a dar una breve explicación de lo que son los ejercicios de la tarea 4 de geometría euclídea. Bueno, comenzamos con el primero, donde nos dice que en la figura 1 dice determinar la medida del ángulo OEQ si el arco MN es igual a 80 grados y MQ igual QN y O es centro. Nos dan este enunciado. Entonces procedemos a lo que es la solución. Como dicen, el enunciado nos dice que se tiene un ángulo de 40 entre MQ y MN y mide 80 grados. Por el teorema de ángulos inscritos se tiene que el triángulo MQ es rectángulo. Es rectángulo, dice, al trazar rectas entre OM y ON, formamos un triángulo isósceles, que sería este. Por ángulos inscritos tenemos que el ángulo MON es 80 grados. Entonces los ángulos OMN y ONM valen 50 grados. Trazamos una perpendicular de Q a O, que sería esta. Se forma un triángulo rectángulo OEQ, que sería este, OEQ, un triángulo rectángulo. Luego, por ángulos internos nos da lo siguiente, que X es igual a 40 grados más 90 y es igual a 180 grados. Luego tenemos que X es igual a 180 menos 130, que sería la suma aquí de 40 más 90, lo que al final nos viene dando que X es 50 grados, lo cual sería la medida del ángulo OEQ, que sería lo que nos están pidiendo en el ejercicio, ¿verdad? Luego en el problema 2, que es un poco más complejo, dice que en la figura 2 AB y AC son diámetros de las semicircunferencias. Determine AE si FP es igual 2 y PB es igual 3. Lo primero que hacemos en este problema es colocar los datos, ¿verdad? Donde nos dice que FP, que sería acá, es igual 2 y PB, que sería 3, lo tenemos acá, colocamos los datos. Y aquí a AE lo llamaremos X porque este es el que tenemos que encontrar. Es lo que andamos buscando. Y el segmento AF lo llamaremos A, lo llamaremos así. Luego completamos ángulos con variables. En este caso se ha utilizado la variable alfa, alfa y beta. También realizamos algunos trazos auxiliares que son estos. Realizamos los trazos auxiliares, dice, pero observamos también que en el triángulo AEF es un rectángulo. Este es un triángulo rectángulo. Por lo tanto, tenemos que alfa más beta sumarían 90 grados por el hecho de que este es un triángulo rectángulo. Entonces, alfa más beta sumarían 90 grados. Luego observamos este ángulo también acá, que nos lo dan de 90 grados. Por lo tanto, si este mide 90, este que nos lo han dado y mide 90, por lo tanto este también mide 90 por ser un ángulo llano. Y también completamos con acá beta, tenemos beta y completamos con alfa, ¿verdad? Porque luego
En el triángulo F, que sería FEP, también es un triángulo rectángulo. Es un triángulo rectángulo. Luego acá tenemos alfa, pues acá tendría que ser beta necesariamente. Ahora en los trazos auxiliares, siguiente sería acá que CP. CP, en los trazos auxiliares CP forma un triángulo rectángulo con S, SP. ASP forma un triángulo rectángulo. Acá lo llamaremos alfa y acá beta, acá alfa también. Trazamos el segmento, luego trazamos el segmento CB, que vendría a ser un trazo auxiliar. Y acá se estaría formando otro triángulo rectángulo como estos. Se forma otro triángulo rectángulo que sería PBC. Luego en el paso 3 dice aplicamos el teorema de la altura de un triángulo rectángulo. Observamos el triángulo AEP. AEP podemos aplicar este teorema, antes mencionado el teorema de la altura de un triángulo rectángulo acá en AEP. Podemos aplicar este teorema porque el segmento EF vendría a ser la altura de ese triángulo. Además, beta más alfa sumarían 90 grados. Entonces acá se estaría formando un ángulo de 90 grados. De esa manera al aplicarlo nos daría acá. Eso, sería esto, acá. Ahora al colocar los datos encontrados notamos que se puede aplicar el teorema. Bueno, ahora colocamos los datos encontrados, ¿verdad? Que sería esto de acá, acá y acá. Al colocar los datos encontrados notamos que se puede aplicar el teorema de Pitágoras. Nos concentramos en el triángulo AEF, ya que lo que andamos buscando es X, ¿verdad? Entonces para eso necesariamente tendremos que concentrarnos acá AEF para poder encontrar X. Así que podemos aplicar el teorema de Pitágoras acá en el triángulo AF, en donde el cuadrado de la hipotenusa en este caso X al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de sus catetos. El cateto A y el otro que sería la raíz cuadrada de 2A, cateto A y la raíz cuadrada de 2A. Y realizando las operaciones nos queda acá esto sería el resultado de esto. Ahora para encontrar el valor de X bastaría con encontrar el valor de A. O sea, encontrando el valor de A y ya lo tenemos, ¿verdad? Entonces, para encontrarlo, observamos en el triángulo AEF, que es semejante con el triángulo ACP. Por tanto, CP es AF, como AP
es a F. A F. Luego, ¿qué sería acá y todo esto? Realizando todas estas operaciones, venimos a reemplazar la operación 1 en la 2, sería acá, reemplazamos, perdón, esta en esta, y al final, para encontrar el valor de A, lo hacemos esto, reemplazamos los resultados estos acá, donde nos quedaría así, y al final viene a resultar de que X es igual a 2 raíz cuadrada de 6. Entonces esto era lo que buscábamos, ¿verdad? El valor de X, realizando todas estas operaciones y siguiendo todos estos pasos. Entonces venimos a concluir de que X es igual a 2 y raíz cuadrada de 6. Así que eso sería todo.